Bueno, Shabbat Tov a todos, Hanukkah Sameach, Chodesh Tov u'Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol milvori. Amén. Hoy vamos a analizar un cuento que ya mencionamos acá, un Shabbat, pero vamos a repetirlo por tener el video. No, vamos a agregar un par de detalles, vamos a aclarar algunos puntos. Hay una relación entre Yosef y sus hermanos que va a tomar tiempo a solucionar. Claramente esa solución, ese conflicto entre Yosef y sus hermanos no es el primer conflicto fraternal que hay en la Torah. Es un conflicto fraternal que existe desde la creación del mundo. La primera fratría, los primeros hermanos, Caín y Hevel, ya se pelean hasta la matanza. Esa pelea, ese conflicto va a seguir en cada par de hermanos que vamos a ver. Los hijos de Noah se pelean por la herencia, los hijos de Abraham se van a pelear, los hijos de Isaac se van a pelear y los hijos de Jacob pelean de vuelta. Entonces es como el mismo cuento que se repite en la Torah, con una tentación constante de intentar. Los hijos del rey David también. Después, sí. Pues también se pelean. Correcto, pero vamos a ir hasta la primera fase. Tu peux t'asseoir si tu veux. Como una tentativa de la humanidad, una tentativa de la humanidad a arreglar una relación que le cuesta mucho hacerlo. Bueno, eso el primer concepto de tener. Que ese cuento que tenemos en nuestra parashiot, que no es una parashá, es un cuento que tiene un contexto en el Humash Bereshit. Es un cuento que se repita desde el inicio de la creación del mundo hasta el final de la parashá, el del Humash. En realidad, el final del Humash, el Humash se concluye solamente cuando ese conflicto ya está solucionado. Después que Jacob fallece, que los hermanos todavía sean juntos y que Yosef muere junto con sus hermanos sin que había una explosión entre ellos, o sea que cada vez había el miedo que acaso mañana Yosef va a explotar, ¿no? Acaso mañana, quizás mañana Yosef va a vengarse. No, ya falleció con sus hermanos alrededor de él, sin venganza, todo era en orden. Hay una película, no me recuerdo cómo se llama, ni en inglés ni en español, pero es como un día que siempre se repita hasta que logra hacer el tikkun que tiene que hacer, y por fin cuando el tikkun está hecho puede pasar del día. Algo parecido con ese Humash. Es el mismo cuento que se repite hasta que lo puede lograr. Cuando ya se logra podemos pasar del Humash. Eso es el contexto de lo que pasa. Ahorita un zoom in un poquito más. El conflicto entre Yosef y sus hermanos aparece un conflicto no anodino. Quiere decir, tiene los conflictos generales entre los hermanos, quién va a tomar la riqueza y el poder del papá. En el caso de Yosef no toma ninguna herencia o bendición que los demás no toman. Por supuesto, tenemos una preferencia del papá hacia Yosef que enoja a los demás. Pero eso no es necesariamente lo que va a explotar la relación entre Yosef y sus hermanos. Lo que sí va a causar el derrollo total de la relación hasta que lo intentan matarlo y lo venden como esclavo y todo lo que va a pasar es más el carácter de Yosef que los errores del papá. Claro, él se creía superior. Vamos a investigar esto. Vamos a investigar eso. Pero primeramente hay que diferenciar entre los errores que Jacob hizo son claras. O sea, tenemos los que los Jajamim dicen que por 2 zuzim, quiere decir 2 billetes, 2 moneditas, los judíos bajaron a Egipto. ¿Por qué? Porque la túnica que Jacob compró a Yosef valía más que la túnica de los demás por 2 zuzim. Y por ese precio adicional que él invirtió en la túnica de un hijo, sucedió todo lo que sucedió, hasta que la envidia causó que lo mandaron como esclavo y que Yosef por fin trajo a los judíos, trajo a sus hermanos para
nutrirlo, pero al final los judíos fueron esclavizados en Egipto por ese. Entonces, el inicio de todo el cuento es 2 moneditas adicional de la túnica. Es una nota que los Jajamim hacen en ese cuento para advertir cuánto cuidado un padre tiene que tener en no hacer favoritismo entre sus hijos, para no empujar la competencia natural que hay entre los hijos a desviarse para ser desequilibrada de un lado a un otro. Ahora, en el caso de Jacob, sí vemos que lo que Jacob hizo no era lo mejor. Y está criticado por eso, por los Jajamim. Pero la manera en la cual la Torah lo presenta es que Yosef mismo atrae celo, envidia o molestia o rabia, una paleta de emociones negativas más uno que el otro a su encuentro. ¿Y eso por qué? Tenemos los cuentos que él reportaba a su papá, la maldad que los hermanos hacían, etcétera. Eso ya es algo problemático, ¿okay? De reportar lo que uno hace. El segundo punto va a ser, más importante, sus sueños. Y eso es muy importante. Los sueños van a ser en el corazón de la vida de Yosef. En otra palabra, podemos decir que el conflicto entre Yosef y sus hermanos es el conflicto entre un soñador y hermanos realistas. Vivimos acá en esta situación. ¿Quién está enredando con tus sueños de locura? Y Yosef no solamente sueña, sino que insista a contar sus sueños. Ahorita en eso hay 2 puntos. Primeramente, la necesidad de contarlo con los demás, quiere decir, necesita la aprobación y comparte sus sueños, queriendo decir, eso es mi plan. Eso al final son mis sueños. Si uno pregunta, ¿qué quieres de verdad? Bueno, esos son mis sueños. Eso 1. Pero 2, es que los sueños de Yosef están sobre la cuenta de los hermanos. Sus sueños son de dominación absoluta sobre sus hermanos y sus padres. Ahorita quería hacer una paréntesis. El concepto de los sueños en el contexto de una pelea fraternal no es la primera vez que lo encontramos en la Torah. Nos recordamos que cuando Jacob se escapó de Esav también tuvo un sueño, el famoso sueño de Betel, con los ángeles que suben y bajan. Entonces nos damos cuenta que en la Torah el concepto de los sueños al inicio de una etapa de la vida tiene una importancia. La diferencia es que con el cuento de Yosef, a cada etapa de su vida, los sueños van a ser presentes, como si cada vez es el sueño que lo catapulta a la próxima etapa. Ok. Ahorita entendemos que Yosef tiene su responsabilidad en ese conflicto. ¿Sí? Vamos ahorita a analizar la reacción de los hermanos. Los hermanos, cuando lo encuentran, cuando lo ven, mandado por Jacob para traer pan a sus hermanos y para reportar a Jacob cómo andan los hermanos en el campo. Yosef sabía que no lo amaban tanto. Igual, su fe en la humanidad, su inocencia o su carácter terco, no sé cuál exactamente, pero por Kibud Abaem, él lo hizo igual. Y cuando escuchó por un pasante que le decía que tienen planes para él, igual siguió con su misión, la misión de su papá, a traer el pan y a preguntarlo cómo están. Lo que la Torah presenta aquí es una reacción muy interesante de los hermanos, porque necesita mencionar la Torah ese detalle importante que dice así: antes que Yosef pudo acercarse,
ya dijeron desde lejos, cuando lo vieron desde lejos, miren, aquí está el soñador. Como si la Torah quiere decir, si solamente hubieran podido esperar 2 minutos, que él se hubiera podido acercar. ¿Acaso él hubiera podido contestar, defenderse, decir, señores, eso no era mi intención, fue malentendido, déjame explicar? Ok, aclaraste que no era correcto, lo entiendo ahorita, no se va a repetir, se disculpa, se arregla. La falta de comunicación acá entre ambas partes es crucial, casi necesaria para que sucedan los eventos como sucedieron. Y aparece que eso es una crítica de la Torah. O sea, es un punto que la Torah enfatiza que antes que pudo acercarse, lo miraron y dijeron, mira el soñador. Segundo punto, ¿cómo lo llaman? No miran Yosef. Ya Yosef no es Yosef. Ya Yosef es un soñador. Quitar el nombre de una persona es quitarle su identidad. Al momento que se quita la identidad de uno, ya se puede recrear cualquier identidad que queremos, mereciendo el castigo que queremos imponerlo. En ese caso, llamar a sus propios hermanos el soñador, etiquetarlo de una manera que ya ahí es su nuevo branding y ya no es Yosef ben Yaakov, nuestros hermanos. Ya de aquí todo está abierto para poder hacer lo que uno quiere, justificándolo, legitimizándolo. Segundo punto es, deciden de matarlo. Y al final Reubén va a salvarle la vida diciendo hay que tirarlo en el pozo. Pero antes que lo tiren en el pozo, ¿qué dice la Torah? Precisa. Lo quitaron su ropa. Podemos decir 2 cosas, simplemente quitar la ropa, obviamente, porque la ropa, la túnica, hubiera podido hacer a la raíz de ese conflicto de preferencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿viste la túnica que te llevaste? Vas a ver la túnica ahorita. Puede ser. Pero si hubiera tan insignificativo, no había falta de mencionarlo. Entonces hay algo más acá. La segunda propuesta que podemos hacer es que ya tenían el plan de usar la ropa para ponerlo en la sangre, para mentir a Jacob, pretendiendo que él fue atacado por un animal salvaje. Y eso es plausible. Pero al final, si solamente la Torah hubiera mencionado el hecho que ellos trajeron la ropa de Yosef así, hubiéramos entendido que quitaron la ropa de Yosef. ¿Por qué la necesidad de la Torah de precisar? Lo quitaron su ropa y lo tiraron en el pozo. ¿Por qué hay que enfatizar el hecho que lo quitaron la ropa? Y ese punto es importante. Cuando uno quita la ropa del otro, ¿qué hace? Lo denigra, lo humilla. Lo quita, Le saca la dignidad. quita su dignidad. Después de quitar la identidad de una persona, se hace legítimo de quitarle su dignidad. Eso es la segunda etapa. La tercera parte es, lo tiran al pozo y vamos a descubrir en nuestra parashiot, cuando los hermanos están en la cárcel por Yosef, que ellos mismos están diciendo, escuchemos el grito de Yosef, el llanto de nuestro hermano del pozo, y no lo escuchamos, no hicimos casos. Ya sabemos que Yosef gritaba ahí, Atzilu, Atzilu, por ayúdenme, sálvame, por favor, hermanos queridos. Suplicó lo que podía suplicar y no escucharon. Eso es algo muy fuerte. Eso es suficiente fuerte para dar calofrío a cualquier uno. Pero lo que la Torah va a decir es un pasuk, un versículo
frightening. ¿Cómo dice frightening en español? No que asusta, pero que es terrible, aterrador. Gracias. El versículo dice así: lo tiraron en el pozo y se sentaron a comer pan. Ahorita vamos a celebrar, vamos a almorzar, tranquilito. El niño está gritando, suplicando, y ustedes se sentan para comer. El pozo estaba vacío, pero había Serpientes y escorpiones. Era condenado para la muerte. Sin milagro él hubiera... Entonces, esa seudá, vamos a llamarlo así. Primeramente, el pan, ¿de dónde lo tenían? Es el pan que Yosef mismo acabó de traer. O sea, Le quitaron la ropa se y el pan. sentan a comer el pan que él acabó de traer del papá. Una pinturita a nuestro... Es algo absolutamente increíble. Sí, la verdad, Exacto. una maravilla de persona. El Midrash está tan, no aterrorizado, pero tan emocionado de esa imagen, que compara esa seudá a una otra seudá. ¿Cuál seudá? No me digas que la de... La de Ahashverosh y Hamán. Ah, me asustó. La de Ahashverosh y Hamán. Cuando Ahashverosh y Hamán complotaron junto para hacer el decreto sobre el Am Israel, dice la Megilá, Ve'amelech ve'Haman yashvu lishtot, y lo leemos con la canción de Eicha de Tisha B'Av, en la mitad de Purim. Ve'amelech ve'Haman yashvu lishtot, ve'ha'ir Shushan navocha. Y el rey y Hamán se sentaron a tomar vino. Y la ciudad de Shushan está en luto. Y sigue el versículo, Mordejai sabía todo lo que se hizo y complotó. Y, como dice, Se rasgó la ropa. se Se rasgó la ropa. rasgó la ropa. En luto. ¿Ves acá la imagen que se repita? Pero del otro lado, complotan sobre Am Israel, que grita y se rasgó la ropa y suplica a Dios, mientras que los demás se sientan a tomar tranquilito. En la misma pintura, al revés, los hermanos de Yosef sentando a comer tranquilito al lado de Yosef, gritando, suplicando para su vida. Es un paralelo que el Midrash hace que es bastante duro, muy, muy duro. De toda forma, lo que sale es que de esa comida terrible, o sea, el almuerzo asombroso, Yosef fue salvado. No por buena intención, pero así salió. ¿Cómo Yosef fue salvado? Porque mientras que ellos se sentaron a comer, vieron esa caravana de comerciantes y decidieron, ya, dolor de cabeza, que sea gritar acá, vamos a venderlo para hacer al menos un par de dinero. ¿Para qué dejarlo morir acá? Lo vendemos, solucionamos nuestro problema, traemos un par de moneditas y ya al menos no vamos a ser acusados de haberlo matado. Como si quitar la libertad de uno es tan mejor. Entonces, la exageración del malo de ese almuerzo al final, el peor de los almuerzos, va a salvar la vida de Yosef. Es una ironía acá que pasa, pero es lo que pasa. La Torah no dice nada de que Yosef pide o suplica que no lo vendan. Pide que lo ayuden, que lo sacan. No, Obviamente. Después que lo sacan. Digo. Obviamente, ya la Torah dijo que suplicó que no lo matan, Sí. y no le hicieron casos. Obviamente que suplicó. Obviamente Pero que ellos estaban todavía cuando salió del pozo para salir con los... Ellos lo sacaron del pozo Ellos y lo lo vendieron. sacaron. Ah, ellos lo sacaron. Ellos mismos lo sacan. Ellos mismos lo sacaron del pozo y lo vendieron. Rubén es el que lo manda. Que... Ahorita, fast forward. Años después, o meses después. Yosef fue vendido a uno, al otro, hasta el final llega a la casa de Potifar.
En la casa de Potifar, de vuelta, su charm, su carisma y su talento lo lleva de vuelta a ser gerente general de la casa. Iba a decir su facha. Hay algo fascinante que pasa. La Torah menciona que Yosef, después que se hizo gerente, Vayehi Yosef, Yefe Toar Vife Mare. Yosef se hizo, fue guapo. Eso es lo que le dije. Ahorita una pregunta simple. Si Yosef era guapo, ya era guapo de antes. ¿Qué significa se hizo guapo? Y Se tal vez hizo con las bello. vestiduras y con todo el charme que tenía. Pero cortado, no había plastic surgery en esa época. falta, pero tal vez O sea, bañaban, el tipo no se pintaban. fue a la clínica para llenarse de silicona, ¿no? No, pero en esa época creo que hasta se pintaban la cara. Obviamente, Rashi dice lo siguiente. Ya que tomo posición de poder como gerente general de toda la casa, él empezó a comer, a beber y a peñarse. Comiendo y bebiendo bien, su cuerpo se mejoró un poquito del esclavo achiqueado. Y ahorita se hizo bien, parece bien. El versículo después, sin demora, el versículo después es el inicio de la caída. La esposa de Potifar intenta de seducirlo, y que él va a contestar finalmente al final de todos los días, que cada día ella intenta, etc. Al final, el día D que llega, ¿qué va a decir Yosef a la esposa de Potifar? ¿Cómo voy a poder traicionar a mi maestro, que me entregó todo con su confianza, todo su casa, no me quitó nada, absolutamente nada, aparte del pan que él come? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? La mujer. Claro. Quiere decir, bueno, esa manera de llamar a la mujer el pan es un poquito interesante, pero la Torah va a poner el pan de vuelta en el centro del cuento, diciendo eso a la mujer. La mujer lo va a agarrar con la ropa, él se escapa dejando la ropa atrás, y todo el cuento. ¿Y dónde va a terminar Yosef al final del cuento? En el pozo de vuelta. A la cárcel. Esa cárcel era un pozo. ¿Cómo sabemos que esa cárcel era un pozo? Porque él mismo va a decir más adelante, pidiendo al panadero, al copero, mencionando a esa cárcel como un pozo. ¿Se da cuenta que es la segunda vez que Yosef llega al pozo? ¿Se dan cuenta que Yosef tenía un cuento con sueños? ¿Sueños de qué? De espigas, de trigo, de comida. Había las estrellas y todo, pero había el pan al centro ahí. Después va a traer el pan a sus hermanos. Lo tiran al pozo, se sientan a comer el pan. El pan es muy extrañamente en el centro de ese cuento. De vuelta va a poder salir del pozo, subir el rango hasta la posición maximal de ¿qué? De lo que un esclavo puede asumir. Es un CEO de la empresa. Bueno, tiene un contrato obligado por toda la vida, pero él vive muy tranquilo. Y hay un tema con el pan. Él empieza a comer y beber. Y cuando él empieza a comer y beber, olvidándose de su posición real de esclavo, ahí, ¡pum!, back to the pit, de regreso al pozo. Vamos a seguir el cuento. Fast forward de vuelta. Viene en el pozo ahí,
prisioneros. Él, de vuelta con su carisma, se hace el príncipe de la cárcel, sin carga de los demás. El cuento regresa de vuelta. Asuma la dirección principal de la cárcel. En su posición es en la mejor posición que puede ser. En la cárcel es la mejor posición que puede tener. Llega el copero y el panadero. Tienen ambos sueños de vuelta. ¿Sobre qué? Comida. Bebida. Pan, vino. Y al final uno va a regresar, el otro no. ¿Y qué va a pasar con Yosef? Yosef va a decir al copero, ya que te profeticé que iba a salir, yo sé que tú vas a salir para regresar al palacio. Por favor, ayúdame, dígale algo a Paró para mí, porque yo soy inocente. Y por ese error, los jajamim dicen que va a esperar 2 años más en la cárcel. ¿Qué tan mal era de poder mencionar a un copero que acabo de ayudar? Ayúdame de vuelta, mándame de vuelta el ascensor. Seguimos. Fast forward de vuelta. El cuarto acto de Yosef. Viene Paró. Y ahorita Paró de vuelta. Hay 2 elementos que regresan de vuelta. ¿Cuáles son los 2 elementos que regresan? Inseparable del cuento de Yosef. Los sueños y el pan. Ya Paró va a soñar nuevamente. ¿Y de qué va a soñar? De comida, de vuelta. De carne, de trigo. Ahorita, aquí va a venir el rol de Yosef. Y eso va a ser la 4ª salida de Yosef. La 4ª vez que Yosef sale de su situación, que sube de la caída. Él no deja de caer. Cae, se levanta, cae, se levanta. Es la 4ª vez que se le va a levantar ahorita. Pero esa vez él va a agarrar su oportunidad. ¿Cuál fue la diferencia fundamental entre las veces de las 4 etapas? La primera vez, él pretendió entender los sueños. Eran sus sueños, seguro que lo entiende. La segunda vez, él empezó a comer y beber cuando logró la gerencia de la casa de Potifar. Quiere decir, su percepción del poder fue equivocado. Al principio, él imaginó que el poder que él iba a tener en su sueño ya lo tenía. Y se sentía tan superior que podía expresar a sus sueños frente de los demás sin miedo. Obviamente tenía que aceptarlos como una realidad. No, Señor, es un sueño de poder. No tiene el poder todavía. ¿Y sabe qué? Si no eres capaz de entender la diferencia entre ese sueño y la realidad en la cual eres ahorita, ¿acaso no eres listo? Quizás no eres listo para el poder. De ahí, ¿qué va a pasar? Va a caer en el pozo. Sale del pozo, regresa a la gerencia con poder. Y de repente se sienten cómodo. Soy gerente. Vayehi Yosef yefeto avifemaré. Empieza a comer, a beber y a peñarse. Te olvidaste que eres esclavo. Acá de vuelta, él asume una posición de poder que es ficticia. Él piensa que tiene el poder, no tiene ningún poder. Algo momentáneo que su maestro le acordó. Al momento que se equivoca en su percepción del poder, ¿qué pasa? Pierde el poder. ¿Y dónde regresa? Regresa al pozo. Back to square one. En la cárcel, él va a poder de vuelta salir de su condición y hacerse de vuelta jefe. Y esa vez va a madurar un poquito. Ya aprendió su lección. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a decir a los soñadores, inténtalo, las soluciones son de Dios, cuéntamelo, el sueño. Lo van a contar el sueño. Menciona a Dios, aparece que aprendió, el poder no es el mío, pero Dios va a ayudar. Pero apenas pudo interpretar a los sueños, ¿qué hace?
él va a pedir de tomar su vida en su mano, en su control, diciendo, tira una palabra Paró para mí. Cuando por fin Paró lo va a llamar para preguntarle su opinión de la interpretación de los sueños, por primera vez ya Yosef aprendió su lección. Yo no tengo ninguna interpretación, mi rey. Dios tiene la interpretación. Lo que Dios dirá, voy a decir. Y después que él dijo su interpretación, no pidió ningún crédito para él, ni pidió de dar consejos, solamente interpretó el sueño. Y todos los consejos que él dio era parte de la interpretación del sueño. Ahí pudo entender. Era parte de la interpretación del sueño. Eso, podemos explicar por qué, pero eso era parte de la interpretación del sueño. Ahorita por primera vez pudo entender y tener una percepción del poder correcta. Por eso pudo agarrarlo y mantenerlo. Y ahorita vino back to square one original. ¿Cuál era el primer desafío que tenía? El primer desafío que tenía era entre él y sus hermanos. No pudo enfrentar a sus hermanos al inicio. Ahorita era listo para enfrentarse con sus hermanos. Cuando sus hermanos vinieron, ahí era listo de recibirlos sin vengarse. Le costó un poquito al inicio, pero al final se solucionó la situación. La vida de Yosef realmente ¿qué era? Era un tikkun propio para que él mismo puede lograr su propio destino. ¿Cuál era su propio destino? Su propio destino era su liderazgo sobre sus hermanos. Hanukkah Sameach.